Bueno, tomen sus lugares ustedes y los niños que tienen clase, por favor pasen en este momento a su clase. Tres prácticas malignas que se han introducido en la iglesia de manera sistemática y muy sutil. Son a veces enmascaradas con actitudes que parecieran ser normales, correctas, pero no lo son. Son prácticas que ya de antiguo, ya añejas, se han estado practicando en todos los tiempos, de tal manera que Judas nos alerta y nos dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, un camino que ya está establecido desde Caín y continúa. Y dice Judas, hoy en este tiempo, en el tiempo que está hablando Judas, hay gente que sigue el camino de Caín. Y luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Las ocasiones pasadas hemos visto que en el camino de Caín muchos siguen actuando de acuerdo a su ego herido, un orgullo herido, que muchos expresan resumidamente de esta manera: a Dios le debe gustar lo que yo le ofrezco, porque las intenciones con que lo hago son buenas. Tengo esto, le doy a Dios. Este es mi tiempo que puedo darle, se lo doy. Esta es mi ofrenda que puedo darle, le doy esta ofrenda. Cuando uno hace tales cosas, está en el camino de Caín. Porque siguiendo ese camino de Caín, algunos simplemente dan lo que pueden y lo que les sobra, pero no aquello que es lo más excelente de sus vidas. El Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, si bien hicieres, no serás enaltecido. Así que el Señor sigue diciendo: hermanos, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, entonces, ¿por qué me das tal ofrenda? ¿Por qué me entregan? Dice el Señor, le decía al pueblo de Israel, ¿por qué me dan ustedes la oveja ciega, la oveja perniquebrada, aquella que no les sirve? Me la entregan a mí. A ver, entrégaselo a tu príncipe, ¿te lo recibe? Si él no te lo recibe, entonces ¿por qué me lo das a mí? Y a veces este camino de Caín se expresa de muchas maneras, ¿verdad? Puedo no fallar ni faltar y ser muy cumplido en mi trabajo. ¿Y por qué no lo podemos hacer en la iglesia? ¿Acaso el Señor es menos? Puedo cumplirle al familiar, puedo ir con tal o cual, porque es familia, no puedo hacer ese el desaire. ¿Y por qué se lo haces al Señor? ¿Acaso el Señor es menos? El camino de Caín. Cuidado. Cuidado. Porque muy sutilmente estamos en ese camino, probablemente algunos. Y luego vimos el error de Balaam, el cual se convirtió en una doctrina que persiste hasta hoy día, que básicamente significa una enseñanza errónea acerca de la soberanía de Dios y de su voluntad explícita, que podríamos nosotros resumir y refutar de esta manera a aquellos que lo creen así. Dios no va a cambiar nunca su voluntad solamente porque a ti te conviene. No, Dios ha establecido su voluntad y no la va a cambiar solo porque tú piensas que te conviene o que hará una excepción contigo, jamás. Bueno, hoy estudiaremos a qué se refiere Judas cuando dice que han caído aquellos en la contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción de Coré? De la cual ya en la primera parte les había dicho, en la primera parte de nuestro estudio, que consistía básicamente en un menosprecio al privilegio de servir en su obra. La contradicción de Coré es un menosprecio al privilegio de servir en su obra. Y para ello, para saber qué es la contradicción de Coré y adentrarnos en eso, tenemos que ir a donde está la historia precisamente relatada. Números capítulo 16, por favor. Vayamos al libro de Números capítulo 16. Números 16.
En esta historia de Números capítulo 16, vamos a encontrar tres principios que son de suma importancia que Coré abiertamente negó y rompió. Lo hizo conscientemente. No debemos pensar, hermanos, que tanto Caín como Balaam fueron enjuiciados por Dios por un error que cometieron. No fue un error. No debemos pensar que Dios trajo sobre ellos el peso de su ira, porque ellos ignorantemente no sabían lo que estaban haciendo. No. Lo que Caín y lo que Balaam hicieron fue advertido a ellos, les fue declarado. Dios le dijo a Caín: ahí está el pecado a la puerta, Caín, si haces bien, serás enaltecido. Pero si haces mal, allí vas a caer en esto. Le advirtió el Señor. A Balaam le dijo claramente: no vayas, y él insistió. Así que no fue ignorancia, no fue error. Fue una abierta negación, confrontación con lo que Dios ha determinado. Y ahora aquí en el caso de Coré, déjenme decirles que hay tres principios que Coré abiertamente desechó de su vida, voluntariamente, conscientemente lo echó de su vida. La expresión que usa Judas, la contradicción de Coré, es una expresión que utiliza Judas para referirse a una postura incongruente en una persona, una postura. Es decir, no es meramente algo que se dice en un momento, algo que contradice, no. Es una postura ya. Es lo que llamaríamos un síndrome. Es decir, características que se fueron aglomerando en una persona que lo hacen mantenernos en una postura. La contradicción de Coré es un título para referirse a esa postura de alguien que cree incongruentemente que no es lo que debería de ser. Es decir, esta postura es una incongruencia entre pensar que tú eres, pero en realidad no deberías de ser eso. Lo puedo resumir así, en esta forma. Yo soy en tal o cual lugar, lo que sea, pero yo debería ser más. Imagínense, Josué siendo servidor de Moisés, ¿lo recuerdan? Fue casi 40 años servidor de Moisés mientras estuvieron en el desierto. Josué era servidor de Moisés. Si en algún momento Josué hubiese sido o hubiese tenido la contradicción de Coré, esa postura, ese síndrome, en algún momento Josué se hubiera levantado y hubiera dicho: yo soy tu siervo, yo te hago casi todo aquí, todo lo hago. Yo soy lo que no debería de hacer. Hago más trabajo que tú, Moisés. Peleo las batallas, arreglo todo para que todo esté listo, para que tú vengas. Y yo debería hacer más de lo que soy. Así que la contradicción de Coré es diríamos, una expresión acuñada para referirnos a una postura incongruente entre lo que eres y entre lo que piensas que deberías de ser. Se mezclan en ello sentimientos, muchos sentimientos, sí, surgen muchos sentimientos en ese tipo de postura. Y también un análisis mental prejuiciado y alimentado por suposiciones. Miren, es terrible esto. Cuando nosotros suponemos algo, y esa suposición que tenemos nosotros de algo, de alguna circunstancia, de alguna persona, de algo, de alguien, lo mantenemos aquí en nosotros, esa suposición. De pronto lo estamos cavilando, esa suposición, y empiezan a surgir sentimientos en nuestra suposición de algo. Comienzan a surgir sentimientos a veces de enojo, de frustración, de ira, de amargura, por la suposición que tenemos. Ahora, cuando esa suposición no la aclaramos y le damos vuelta y la seguimos ahí, y luego la compartimos con alguien, prácticamente estamos llegando a una postura de la contradicción de Coré.
porque ya se mezclan sentimientos en nosotros bajo una suposición y luego tratamos de buscar alrededor nuestro quién esté de acuerdo con nosotros y ellos van a alimentar nuestras suposiciones todavía y las van a aclarar, incluso hasta las van a decir que son correctas. Está bien, estás en lo correcto. Todo ello es lo que confabula, lo que lleva, lo que es el caldo, diríamos de alguna manera, para dar a conocer lo que es la contradicción de Coré. Así que entonces, esa mezcla de sentimientos y análisis mentales prejuiciados y alimentados por suposiciones llevarán a una persona a la contradicción de Coré. Se llega a este estado tan peligroso para la persona, pero sobre todo para un grupo. En el caso de la historia que vamos a ver, para Israel fue muy peligroso, pero en el caso actual, no solamente es peligroso para una persona, sino también para la familia de esa persona y sobre todo para la iglesia. En el tiempo actual, la contradicción de Coré es un peligro latente dentro de la iglesia. Y se llega a esta postura mediante una necedad sistemática de querer desechar de nosotros y no aceptar 3 principios que son inalienables e inobjetables, y que Moisés se va a encargar de presentarlos en esta historia y los va a aclarecer y los va a poner en relieve para poder descubrir a estos hombres, sus intenciones y su mala actuación. Moisés, en esta historia, va a poner en relieve cuál es el problema de fondo de Coré, por lo cual se le catalogó y se acuñó el propio Judas la frase, la contradicción de Coré. La contradicción de Coré no es algo que él contradijo en una ocasión o que dijo, no, que el hermano Arturo decía, no, el café que yo hago es bueno. Yo le decía, no, hermano, está mejor el de Starbucks. Esa no es la contradicción mía. No. Hermano diría, esa es contradicción de Coré, pero no. No es algo que yo le contradigo así. Yo diría, no es algo, no. La contradicción de Coré es todo una postura mezclada de sentimientos, suposiciones, pero sobre todo bajo la base de quitar y desechar 3 principios que son inalienables e inobjetables, que nadie debería de tocar. Cuando los tocas, estás caminando, estás adhiriendo cosas para llegar a la contradicción de Coré. Cuidado con esto. Esos 3 principios los observaremos en esta historia, pero como son algo amplios de estudiar, me quedaré hoy solamente con el primer principio. Y este primer principio que tocó y que desechó Coré se llama el principio de autoridad. El principio de autoridad. Y déjenme decirles cuál es ese principio. La autoridad es delegada, no es tuya, no es de nadie. La autoridad, cualquiera que ostente autoridad, cualquiera que esté ostentando alguna autoridad, donde sea, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, en el Estado, cualquiera que ostente autoridad en cualquier ámbito donde tú tengas autoridad sobre otros, tienes que aprender esto. La autoridad que tú tienes es delegada, no es tuya. Así que entonces la autoridad delegada o el liderazgo establecido proviene y es siempre un acto soberano de Dios. Siempre. La autoridad es delegada. El liderazgo establecido proviene de un acto soberano de Dios en cualquier ámbito. Y eso es lo que vamos a observar esta mañana. Que esto fue algo que tocó Coré, que fue acumulando junto con otras 3 cosas que va a poner en evidencia Moisés en esta historia, de las cuales debemos cuidarnos. Dios ha establecido autoridad en la iglesia, en el Estado, en la familia, en la sociedad. Dios ha establecido autoridad. Y quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios, se opone. Porque la autoridad es delegada. Vamos a leer esta parte, versículos 1 al 7. ¿Lo tienen? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Miren, lean el versículo 2. Varones de renombre. Miren, Moisés no quiere tapar absolutamente nada. Y tal es el pecado que cometieron estos hombres, y tal fue la forma en que tocaron un principio que Dios estableció, que Moisés, escritor del libro de Números, pone de manifiesto y tan claramente quiénes serán estos hombres. Los pone así claros, los desnuda totalmente, los pone frente a todos. Decía en la mañana a los hermanos que a veces hoy día, no sé por qué hemos entrado a una época, en un tiempo donde el pecado o los errores o los delitos mismos no se esclarecen tal y como son y como deberían ser, y no se ponen tan claros, y al que los hace. Si se dan cuenta hoy día, a muchos de los delincuentes hoy les ponen una cintilla en los ojos. ¿Han visto eso? Porque supuestamente para no agredir su personalidad, y porque no está comprobada alguna cosa, etcétera, no sé, lo que argullan. La cosa es que ya no como antes se les pone tan claramente allí. Bueno, Moisés no hace esto. Moisés dice claramente, Coré, y este Coré es hijo de Izar, es hijo de Coat y es hijo de Leví, no hay duda. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Estos son los que comenzaron este problema. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ahora, tocaron y rompieron y desecharon de sí uno de los principios más importantes que hay que mantener, el principio de autoridad. La autoridad es delegada y el liderazgo impuesto es un acto de pura soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos, estamos hablando no solamente de la majestuosa posición que Dios tiene en su gloria, ni tampoco de nada más de la manera como Él en su carácter decreta e impone sus decisiones, sino que cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que sí hace eso en su carácter único, impone sus decretos, sus decisiones, pero siempre lo hace con medios y formas precisas y propósitos santos y perfectos. Dios es soberano, hermanos. Y cuando hablamos de que es soberano, jamás deberíamos pensar en alguien que se impone de manera inadecuada sobre otro, sino que siempre Dios es santo y es perfecto, y en la manera que se impone, aun cuando a ti no te lo parezca, siempre será santa y será perfecta. Porque la soberanía de Dios, eso es lo que implica. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Vean el calificativo que le da, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro soberano. Cuando hablamos de soberanía de Dios, uno es el único soberano, no hay otro a la par, no hay quien pueda por encima de él que pudiera moverlo, hacer o imponer. Simplemente lo que Dios hace, lo hace porque es de parte de él. No hay ninguno de nosotros, de sus míseras criaturas, que pueda mover a Dios a hacer algo, porque si lo pudiéramos hacer, entonces ya Dios no es soberano. Ni tampoco hay nadie que le imponga a Dios el hacer algo, ni lo pueda coaccionar para hacer alguna cosa, porque entonces tampoco Dios es soberano. Soberano solamente hay uno, y ese es Dios. Nunca deberíamos ver nosotros al diablo o a Satanás como el enemigo de Dios, hermanos. ¿Satanás es el enemigo de Dios, hermanos? No.
Satanás no tiene Dios no tiene ningún enemigo. ¿Quién es Satanás como para que se muestre como su enemigo? Dios, con una sola palabra, ¿lo puede deshacer o no? ¿Lo puede borrar? ¿Lo puede eliminar total y completamente? Así que puede ser considerado enemigo de Dios. No, Dios no tiene ninguna lucha contra el diablo. El diablo incluso es servidor de Dios. Está sujeto a Dios. Y lo que Dios le permite hacer, le hace y le da permiso. El diablo tiene que pedirle permiso. ¿Se acuerdan cuando Job fue y le pidió permiso? ¿Se acuerdan cuando Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos y les dio permiso. Hermanos, la soberanía de Dios implica que Dios está en control de todas las cosas, que todas las cosas buenas y malas que acontecen están bajo un control único de Dios. Nada está fuera de su control. Así que Dios es solamente único soberano. Judas lo vuelve a mencionar en versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es el único soberano. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano rey de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si solo hay un soberano y ese es Dios, y dice que Jesucristo es soberano, entonces Jesucristo también es ¿qué? Es Dios. Jesucristo es Dios mismo. Así que, hermanos, es importante establecer esta característica inigualable de Dios, que es la soberanía, como una de las características o las perfecciones que le dan sentido a las circunstancias que nos acontecen. Miren, tenemos que aprender esto, aprenderlo bien, como lo más que podamos, ir a la Escritura vez tras vez, escudriñar y ver toda la luz de la soberanía de Dios, pero no solamente la Escritura, porque esta es la base para que yo pueda ver todo lo que me acontece a mi alrededor, todo lo que me acontece en mi derredor, bueno o malo, como algo que está bajo la soberanía de Dios. Cuando yo puedo ver todo lo que acontece en mi vida bajo la base de la soberanía de Dios, entonces mi alma descansa y tiene que aprender a descansar. La soberanía de Dios es una perfección que le da sentido a las circunstancias que nos acontecen. Y aunque no es nuestro tema en esta mañana, todo creyente que entienda la soberanía de Dios o alcance a entender algo de la soberanía de Dios de acuerdo a su palabra, descansará en este precepto. Dios ha querido hacer lo que Él determinó desde el principio que haría, y esto siempre servirá de gloria para su nombre. Sus propósitos, aunque muchas veces no los entendamos, al final siempre redundarán para nuestro bien. Y eso es lo mejor que podría acontecernos a todos los creyentes, estar bajo la mano poderosa y soberana de nuestro Dios, a lo cual deberíamos decir, qué bueno que estoy en la mano soberana de un Dios soberano, porque si estuviera en las manos de otros, no sé qué pasaría, pero Dios es soberano y estoy en su mano y nada está fuera de su control. ¿No, hermanos? Qué bendición, ¿no, hermanos? Que mi vida, aun cuando la considere con cosas difíciles, están bajo la mano del Señor, porque ello redundará, aun cuando no lo sea ahora, redundará para nuestro bien. Ahora, entendiendo que la autoridad es delegada o el liderazgo establecido es un acto soberano de Dios, entonces veamos lo que pasó con Moisés. Una vez más, de tantas que Moisés había pasado, con un pueblo rebelde y contradictor, ponen estos hombres en duda la autenticidad de su liderazgo, arguyendo que no solamente Moisés tenía el derecho al liderazgo, sino que incluso no solamente había tomado para sí el liderazgo, sino que había también pecado de nepotismo.
porque había puesto a su hermano Aarón como el sumo sacerdote y a los hijos de este como los sacerdotes. Ahora recuerden que en una época en que el pueblo de Israel vivió bajo esa teocracia en el tiempo del desierto, Dios había impuesto en tal teocracia a un líder político y a un líder espiritual, y se mezclaban perfectamente en una teocracia donde no existe separación de Estado ni religión. Es un todo en un gobierno teocrático, lo cual no acontece ahora, no sucede ahora. ¿Por qué? Porque la religión de este mundo no es la religión, obviamente, que Dios establece o que Dios ha querido. Pero en el gobierno teocrático es una sola cosa. No se puede disociar lo material de lo espiritual, ni lo social de aquello que es espiritual en la vida, tampoco, no se puede. De hecho, si Cristo vive en nosotros, su gobierno es teocrático en nuestras vidas, de tal manera que yo no puedo disociar mi trabajo de la persona espiritual que soy. Yo no puedo decir, en el trabajo soy una cosa y en la iglesia soy otra. Yo no puedo decir, aquí entre la familia soy una persona, en la sociedad soy una persona y en la iglesia soy otra. No, yo no puedo disociar. Si soy creyente, a partir de entonces de Cristo en mi vida como Señor, el gobierno de Dios en mi vida es teocrático, de tal manera que todas mis áreas de mi vida están perfectamente relacionadas con lo espiritual. Debo comportarme en todas partes y en todas formas de la misma manera espiritual que Dios me demanda como un hijo suyo. No puedo decir es que es difícil actuar como cristiano aquí en el trabajo y ser un jefe cristiano. No, lo tienes que ser, debes de serlo. Debes de ser un comerciante cristiano, debes de ser un patrón cristiano, debes ser un maestro cristiano, debes ser un trabajador cristiano, debes serlo, porque toda tu vida cristiana está gobernada ahora por lo espiritual. No se puede disociar. Así que entonces, estos hombres tomaron a gente y vinieron y acusaron a Moisés de usurpar un lugar y también ser de pecar de nepotismo. Pero vean bajo qué argumento ellos comienzan diciendo esto. Versículo 3, por favor. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vean el argumento que ellos traen. Toda la congregación es santa. ¿Ustedes por qué se toman atribuciones? Si toda la congregación es santa, traen un argumento bajo una, diríamos, una premisa que todo el pueblo apoyaría fácilmente. Todos somos santos, todos son santos. Pues sí, todos somos santos, dirían, y entonces todos tenemos derecho. Que tratan de acomodar la santidad de Dios a una especie de democracia. Si todos somos santos, entonces todos tenemos derecho. ¿Y ustedes por qué se atribuyen esto? La manera como utiliza Coré esta postura, este argumento de la santidad, está haciéndolo en el sentido general que Dios hizo para apartar al pueblo de Israel de los egipcios. Y era correcto en ese sentido. Si el pueblo era santo en el sentido de que Dios los apartó para ser su pueblo, pero no es todo lo que la santidad implica. Cuando Coré trae este argumento de que todos son santos, él quiere ir más allá de la santidad normal, que es una separación para marcar una diferencia. No, Coré trae el argumento de santidad para establecer que también ellos tienen derecho de gobernar y de ser líderes. Ahora, es importante notar la manera como connota la palabra santidad o ser santos Coré, pero la santificación, como sabemos que todos nosotros, la santificación tiene 3 procesos o momentos. Le llamamos santificación instantánea. El día en que Jesucristo vino a nuestra vida, el Señor nos separó. Esa es la santificación instantánea o inicial. Pero luego viene una santificación progresiva, y esa santificación progresiva viene cuando yo cada día me estoy llenando más de la palabra y el Espíritu Santo me va guiando para ir quitando de mi vida todas aquellas cosas que he arrastrado en esta vida.
Esa es la santificación progresiva. Y luego viene la santificación final, que es cuando yo muero y por fin este cuerpo de pecado es quitado de mí y estoy ante la presencia del Señor ahora. Son 3 procesos o momentos de santificación: inicial, progresiva y final. ¿En cuál estamos? Bueno, todos estamos aquí, espero que todos estemos aquí en la santificación progresiva. Y digo espero, porque si tú no tienes todavía la santificación inicial, que es que Dios te ha apartado para ser su hijo, entonces no puedes estar en la santificación progresiva. Pero también todos estamos esperando ya la santificación final, el día que nuestro cuerpo de pecado sea quitado y glorificado para el Señor. Pero la santificación no solamente tiene 3 procesos, la santificación tiene 3 propósitos. La santificación tiene 3 propósitos. ¿Cuál es el primer propósito? Bueno, el primer propósito de la santificación es hacer una diferencia o marcar una diferencia. Ese es el primer propósito. En este aspecto fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto. Recuerdan que cuando venían las plagas, llegaban las plagas y en Egipto le caía a todos los egipcios, pero a los de Israel no les pasaba nada. Nada. En Egipto en todas partes había sangre en el agua convertida ahí y no podían beber de ella, pero en Israel todos vivían en la misma área geográfica, solamente que Dios apartó a su pueblo y lo puso en una parte donde nada les acontecía de las plagas que estaban aconteciendo. Vinieron las moscas, vinieron las ranas, vinieron los piojos, vino todo tipo de plaga, pero al pueblo de Israel nunca le llegó. Nunca le llegó. ¿Por qué? Porque la santificación tenía como propósito marcar una diferencia. Este es mi pueblo, este no es mi pueblo. Y lo marcó perfectamente. Ahora les digo una cosa, hermanos, esa santificación para el pueblo de Israel, haciendo una diferencia, sigue siendo el mismo propósito de la santificación nuestra. La santidad para nosotros tiene el propósito de marcar una diferencia, todavía lo sigue haciendo. Dice 2 Corintios 6, 14 al 19, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué acuerdo puede tener Cristo con Belial? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios tiene el mismo propósito para su pueblo aquí en la tierra, es que se llama la iglesia, marcar una diferencia. Hermanos, es de suma importancia que nosotros podamos hacer visible esa diferencia. Si somos realmente hijos de Dios, debe de haber una diferencia visible para todos los demás. ¿No lo creen, hermanos? Si somos hijos de Dios, debe de haber una diferencia para los demás. La gente debe observar que ese hombre, ese esposo, ese padre es diferente a los demás. Esa mujer, esa esposa es diferente a las demás mujeres. Esos hijos son diferentes. Yo debo marcar una diferencia en mi trabajo, en mi escuela, donde me desarrollo. Debe de ser visible la diferencia. La gente debe observar que soy diferente, porque ese es el propósito de la santificación. Deben de ver que soy diferente en mi manera de hablar con los demás. La gente debe ver que soy diferente, incluso debe la gente de ver que soy diferente en mi manera de vestir. ¿No lo creen, hermanos? ¿Debo ser diferente en mi manera de vestir, hermanas? ¿O no? ¿Deben vestirse como mujeres que profesan piedad? Igualmente varones. Pero si nos ven en las fachas de este mundo, en las formas incorrectas, inadecuadas de este mundo, en sus modas con propósitos inadecuados de este mundo, entonces ¿qué diferencia estamos marcando? ¿Cuál es la diferencia de la santidad de que somos hijos de Dios? Debo de ser diferente. Es el primer propósito de la santificación, marcar una diferencia. El segundo propósito de la santificación es apartar algo
para un uso exclusivo. La santificación tiene un segundo propósito: apartar algo para un servicio exclusivo. Eso es darle la calidad de sagrado. Es decir, esto lo hemos dedicado solamente para el servicio de Dios. Normalmente esta clase de santidad así llamada se opera en objetos o lugares. Por ejemplo, en el templo, hemos nosotros separado este lugar, este templo, para la glorificación de nuestro Dios, para aprender del Señor, para alabar al Señor. Nunca deberíamos y jamás deberíamos usar este lugar para otra cosa. No lo hacemos, no lo hemos hecho y no lo deberíamos hacer nunca. Apartar este lugar para la glorificación de Dios impide que este lugar sea usado para cualquier otra cosa. Porque ese es un segundo propósito de la santificación: apartar algo para usos exclusivos. Ahora, si tú apartaste, por decir, te compras una guitarra y dices, esta guitarra la quiero comprar porque quiero cantar coros y alabanzas al Señor, y luego después con ella quieres cantar para el mundo, estás equivocando terriblemente. Lo que es apartado para el Señor es apartado para el Señor, y esa parte es la santificación: apartar algo para un uso exclusivo. Ahora, no solamente el templo lo deberíamos apartar para el Señor. ¿Ustedes no creen que deberíamos también apartar para el Señor nuestros hogares? Hermanos, nuestras casas. ¿Deberían ser nuestras casas apartadas también para el Señor? No deberíamos permitir, hermanos, ni permitirnos que en nuestros hogares, en nuestras casas, entraran bebidas alcohólicas y cosas que no bendicen el nombre del Señor. No debe permitir que la gente allí esté tomando en nuestras casas. Hay gente que dice, bueno, yo no se las proveí ni voy a tomar, pero ¿por qué permites que tu hogar se hagan tales cosas? Santificado para el Señor. Piensa en tus hijos. Hace algunos años, cuando Alito era muy pequeño, chiquito, ¿verdad? Tenía como 2, 3 años, era así muy, su pelo rubio, chinito y todo así, bonito y todo ahí estaba, y una persona llegó a decirme que si se lo prestaba, porque lo querían poner para una boda, para que llevara el vestido de la novia, algo así, no sé qué, lo querían, algo que no era para una boda, que por favor se lo prestara, porque estaba muy bonito el niño y todo eso. Se parecía mucho a su papá, decían, y todo eso. No es cierto. Pero, dijeron, ¿no lo prestan? Le dijo, no. Ah, por cierto, era un familiar, creo que era un familiar. Era un familiar, ¿verdad, Carla? Que no lo pedía. Y le digo, no. Ah, ¿qué tiene? ¿Va a entrar allí a la iglesia tal y todo? No hay ningún problema. No. No puede ser. No. ¿Cómo voy a prestar a mi hijo para que entre a un lugar de idolatría? Donde hay ídolos y se le hace reverencia y todo eso. No, no voy a prestarlo, no puedo. Y les hice el desaire y se enojaron, obviamente. Pero cuánto de pronto me da, no sé, cierto celo ver a algunos hermanos y hermanas que prestan a sus hijos para cosas como estas, o para, aquí no se da tanto, ¿verdad? Pero donde estábamos viviendo en Tamaulipas se daba mucho de que pedían los niños prestados, que para las, ¿cómo se llaman esas festividades, Carla? Las que usaban ahí, bailables y rondas y y las comparsas estas donde iban los niños ahí, los carnavales y todas esas cosas, que van para allá y van para acá y van los niños ahí bailando y haciendo marometas y cosas de todo esto, y ahí mostrándose de toda esta manera y prestando sus hijos para eso. ¿No son del Señor sus hijos? ¿No es algo preciado? ¿Por qué los usamos así? Así que apartar algo para uso exclusivo, eso es santidad. Darle la calidad de sagrado, exclusivo para el Señor. Y no deberíamos profanarlo con usos inadecuados. Ahora, hay un tercer propósito de la santidad. Primer propósito, marcar una diferencia. Segundo propósito, apartarlo para un servicio exclusivo. Nada más para esto se dedica.
Pero un tercer propósito de la santidad era apartar algo para un servicio especial. Apartar algo para un servicio especial, y esto normalmente se refería a personas. Apartar a alguien para un servicio especial. Y esto es a lo que Moisés se refiere cuando aquellos hombres vienen diciendo, todos somos santos. ¿Por qué nada más ustedes? Vean versículo 4 y versículo 5. 4 y 5. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Mañana el Señor va a mostrar quién es santo realmente. Y cuando se refiere a la palabra santo aquí, no se refiere a la forma de la santidad que viene diciendo Coré de todo el pueblo. No, ciertamente todo el pueblo era separado para el Señor, pero ni inclusive eran santos en el sentido de ese acercamiento a Dios. Tampoco lo era. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, contradictor, duro. Pero cuando viene Coré diciendo que todos es santo, es decir, que todos tienen capacidad para dirigir y que todos deberían en ese sentido poder hacerlo, dice Moisés, no es así. No es así. Mañana Dios les va a mostrar quién es suyo y quién es santo, a quién Dios eligió para dirigir y para llevar este lugar. Esta, en cierta parte, en cierta forma, es el problema de Coré. Coré no está de acuerdo en la forma en que se escogió a Moisés y a Aarón. No. Coré no está de acuerdo en cómo ni quién escogió a Moisés y a Aarón. Si todos somos pueblo, entonces, si todos somos pueblo y somos un pueblo santo, entonces democráticamente todos deberíamos de escoger. Y no es así. Dice Moisés, no es así. Funciona entre ustedes, funciona para ustedes, pero no funciona para Dios ni sus propósitos santos. El problema de Coré es que no está de acuerdo con la forma en que se escogió ni a quién se escogió, y aunque esa no es toda la razón de su contradicción o todo lo que llamamos contradicción de Coré, a la que se refiere Judas, es en parte lo que motiva el levantamiento de Coré junto con todo el séquito. Así que en cierta manera está protestando Coré en contra de Dios, porque ¿quién escogió a Moisés? No fue Moisés el que él decidió, él no se autoimpuso. De hecho, cuando Dios escogió a Moisés, Moisés ni siquiera quería. ¿Recuerdan que Moisés ni quería? Él dijo, Señor, pero no, manda que tienes que enviar, ¿yo para qué? Yo no tengo ninguna cualidad, yo soy tardo para hablar, ni puedo hablar. Y el Señor dice, no, vas a ir tú, y estuvo ahí altercando. Bueno, Moisés se acabó, vas a ir y se acabó, porque quien escoge es Dios, no tú. Y Dios no escogió Moisés no escogió a Aarón, Dios escogió a Aarón. Así que el que está protestando contra o en contra es contra Dios. Recuerda cuando el pueblo vino, le dijeron a Samuel también, Samuel, ya no queremos que tú seas profeta sobre nosotros, queremos un rey. Y Samuel se entristeció y el Señor le dijo, mira Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque yo fui el que te escogí a ti. Quiero que piensen esto, hermanos, porque el principio de autoridad no es tuyo, el principio de autoridad es delegado. Y es algo muy importante que tenemos que aprender. El acto soberano de escoger no está basado en tu voluntad. No es que tú quieras y pidas, yo quiero ser escogido. No, es que Dios en su voluntad así lo previó y dijo, así va a ser. El acto soberano por el cual Dios escoge a una persona no está en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios mismo. ¿Puede acaso el hombre altercar en contra de la voluntad de Dios? ¿Podrías acaso tú tratar de ganarle a Dios en su por qué lo hiciste, por qué escogiste a tal o cual persona? No. ¿Puede el hombre altercar en contra de Dios mismo? No. Romanos 9, 18, 22 dice,
De manera que de quien quiere tiene misericordia y de que él quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ese hombre supuesto al cual Pablo se está refiriendo en su argumento de la soberanía de Dios, es el hombre supuesto general, es el hombre, el hombre general de este mundo. Es un hombre supuesto que dice, pero me dirás, ¿quién? Ese hombre supuesto, cualquiera de nosotros, cualquiera de este mundo. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pues ese hombre supuesto supone que sí, no te puedes zafar de la voluntad de Dios, de su acto soberano, no puedes hacerlo. Y luego arguye, ¿por qué pues sin culpa? Y aclara, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pues nadie puede resistirlo, si Dios así lo quiso, así será. Mas antes, oh hombre, le dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué te crees para altercar con Dios? ¿Quién te crees tú para que le digas a Dios por qué haces esto? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Tiene potestad el alfarero para hacerlo o no, hermanos? Un hombre, un alfarero, un hombre que trabaja con sus manos el barro para hacer de ello utensilios. Puede hacer él, si quiere, un vaso que diga este es de honra, lo vamos a usar para los servicios de la casa, para que la gente tome de ahí agua. ¿Lo puede hacer? Sí. Y luego hacer otro vaso semejante, igual, y dirá, pero este vaso es para deshonra, lo voy a usar para... La palabra deshonra ahí es una palabra contextual en el término de los judíos, que se refiere a usarse para los esfínteres del hombre. Todo aquello que sale del hombre. ¿Puede el alfarero hacerlo? Sí. Ahora el vaso de barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste a mí para esto? ¿Por qué no para aquello? ¿Lo puede hacer? No. Este era tan incongruente, tan loco decir que de pronto un vaso diga, pues no me uses para eso, úsame para otra cosa. ¿Lo va a hacer? No puede hacerlo, es incongruente, no lo puede hacer. Ni tiene voluntad, ni tiene vida, ni tiene capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué te piensas tú y qué pienso yo que podemos decirle a Dios respecto a su voluntad y su soberanía? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar ¿su qué? ¿Su qué? Y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Así que podríamos decir, hermanos, que es imposible que alguien entonces pueda arguir en contra de la voluntad soberana de Dios. Incluso algunos dirán, entonces somos reos de esa voluntad, porque no podemos contra un acto soberano de Dios. Y si esa es tu final conclusión y tu aceptación estoica, entonces estás en el camino prácticamente, estás muy cercano a la contradicción de Coré. Porque aceptar de manera estoica y decir, ni modo, no puedo, no puedo hacer nada. En contra de lo que Dios ha querido, no lo puedo hacer, ni modo, me aguanto, así serán las cosas. Simplemente lo que estás reflejando es que aún no tienes suficientemente revelación de parte de Dios, que la deberías tener, porque su palabra respecto a la voluntad de Dios nos da suficiente revelación para que nos alentemos y nos llenemos de gozo, en lugar de sentirnos sobre nosotros la voluntad de Dios como algo que nos cae pesado. En lugar de sentir que Dios nos pasa por encima con su voluntad y que ni modo, hay que aguantarlo así. No, tenemos que aprender, hermanos, que la voluntad de Dios soberana
es tan grandiosa, maravillosa, tan perfecta y llena que debe llegar de gozo en nuestras vidas. ¿Por qué quieres arguir en contra de Dios? ¿Por qué quieres decir, pero Señor, ¿por qué algunos de honra y otros de deshonra? ¿Por qué este aquel y acá el otro no? ¿Por qué quieres pelear por otros? Cuando Dios tiene todo el deseo y todo el derecho y todo lo que Él quiere hacer lo hace, ¿por qué habríamos tú y yo de querer sobrepasar esa voluntad o arguir en contra de ella? No, no, ni tu pensamiento es mejor que Dios, ni tu razonamiento es mejor que Dios. Dios dice, yo hago lo que yo quiero y es suficiente. ¿Te aguantas o te gozas en ello? Tenemos en la palabra de Dios, en Romanos 12:1 dice la voluntad. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si algo nos falta, nos capta para poder aceptar la voluntad soberana de Dios, es transformar ese entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad soberana de Dios, donde Él ha querido hacer lo que quiere hacer, siempre es agradable y es que perfecta. Pero no lo ves así mientras tu mente no sea renovada. Siempre verás la voluntad soberana de Dios sobre ti como algo avasallador sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu libertad de decidir, sobre muchas cosas. ¿Para qué quisieras tú decidir? Mire, no estoy diciendo que no tengas capacidad para decidir, pero te preguntaría una cosa. Hermano Arturo, aquí lo tengo, pues es usted el que está aquí para decir rápido. El que viene aquí, hermano Arturo, ¿le gustaría más que Dios decidiera por usted o usted decidir por usted? Cuando uno entiende la voluntad de Dios así tan grande, tan especial, Señor, tú decides por mí. ¿Yo para qué quiero decidir por mí? Yo soy ¿para qué quiero decidir por mí? Si me voy a equivocar y voy a cometer tantos errores, tú decides por mí. ¿Eso es agradable y perfecto o no, hermanos? Sí, así entiende la soberanía de Dios en tu vida. Cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, es la mejor manera de vivir, hermanos. En 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si tú pretendes vivir de acuerdo a la voluntad de cualquier persona de este mundo o la propia tuya, una vida fluctuante vendrá, inestable y de mucha frustración, pero si sigues siempre sometido a la forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, tu vida será como aquel que edificó sobre la roca, que vinieron vientos, vinieron lluvias, la golpearon fuertemente, pero permaneció. Siempre permaneció firme. Así que el acto soberano de escoger está basado en la voluntad de Dios y no en la tuya. Pero culmino esta mañana diciéndoles que el acto soberano de escoger está basado en la autoridad de Dios y no en la autoridad del hombre. ¿Por qué escogió Dios? Porque esa es su autoridad, esa es su prerrogativa, porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que cuando Dios escoge, en este caso Moisés y Aarón, no fue basado en la autoridad de un hombre, sino en la autoridad de Dios. Vean por favor versículo 11. Versículo 11 de nuestro pasaje dice, por tanto, tú, lean conmigo, por tanto, tú, Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuren. ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Ustedes están atentando contra la autoridad de Dios. Porque si yo tengo autoridad o Aarón tiene autoridad, no es nuestra. La autoridad que yo ostento no es mía, es de Dios. El principio de autoridad, no se olviden. Toda autoridad es delegada, no es nuestra. Toda es delegada. Y esa autoridad delegada es de Dios. Y esa es la base que sustenta al llamamiento que sostiene a todos aquellos que han sido escogidos y llamados para un servicio especial en su obra. La autoridad de Dios. Cuando pienso en estas cosas
y cuando paso por momentos muy difíciles de ministerio, que los he pasado en 30 años, en el cual el Señor me ha permitido poder guiar a 2 iglesias y estar con ellas por casi ya 30 años de ministerio, muchas veces he pensado, en algún momento me he pensado, me hubiera dedicado mejor a mi carrera, me hubiera dedicado a cualquier otra cosa, cuando han sido difíciles momentos que he cursado en el ministerio, cuando estaba a punto de desechar las cosas, cuando he pasado por mi mente sentimientos y pensamientos como estos, finalmente vuelvo al punto donde digo, bueno, pero es que no, yo no escogí, ni yo deseé, ni yo busqué, fue Dios quien me puso. Y cuando pienso en eso, que fue Dios que me puso, cae sobre mí un peso tan grande que me mantiene otra vez firme, porque si hubiera sido por cualidades, no las tenía, por personalidad menos, pero es la autoridad que Dios ha dado y es lo que sostiene el ministerio. Pero déjame decirte algo, esa es en realidad la base de cualquier autoridad, de cualquiera que ostente. Esa hermana, esa es la base de la autoridad que tu esposo tiene. Hijos, esa es la misma base de la autoridad que Dios ha puesto en tus padres, padre o madre. Esa es la misma base de autoridad que Dios ha puesto en el gobernante, nos gusten o no, sobre tu patrón, sobre tu jefe, sobre cualquiera que tenga autoridad sobre ti. Podrán ostentarla y decirlo, pero en realidad esa autoridad descansa en Dios, porque toda autoridad ha sido delegada. Y si tú te opones a esa autoridad que ostenta tu esposo o hermana, atentas contra tu propia vida y contra Dios, porque es contra Dios quien resistes. Y lo mismo sucede de ti, hijos, para con tu padre o tu madre. Cuidado cuando toques el principio de autoridad, porque no es contra Moisés ni es contra Aarón que ustedes murmuran, es contra Dios. Porque ellos, ¿qué son? Lo mismo sucede. Cualquiera que tenga autoridad sobre nosotros, esa autoridad no es suya, es de Dios. Estamos tan arraigados hoy día, están llenos de ese feminismo y todas esas cosas que hoy saltan y surgen, ideologías que atentan en contra de principios tan bíblicos. Cualquier autoridad que tú tengas no es tuya, es de Dios. Mira, Romanos capítulo 13, ve por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está todo el principio de autoridad. Y ahora va a poner Pablo un ejemplo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No solo porque te pueden imponer la autoridad y castigar, sino porque si tu conciencia ya ha sido afectada por el Señor ahora en tu nueva vida en Cristo, por causa de ello, debes saber que tú no estás desobedeciendo a tu esposo, estás desobedeciendo a Dios. Debes saber, hijo, que no estás desobedeciendo a tu madre o a tu padre, estás desobedeciendo a Dios. Y así podemos hacerlo en todo tiempo. A toda autoridad es delegada.
Y en esa autoridad no te puedes tú sostener con tus cualidades, ni tu apariencia te puede sostener, ni tu personalidad te puede sostener, ni tu conocimiento. La autoridad que tú tienes y te dio es de parte de Dios y es lo que te sostiene. Eso es lo que te sostiene. Así que entonces podríamos decir que cuando alguien que tiene autoridad usa mal la autoridad, y ese será nuestro próximo tema, el segundo principio, pero cuando usas mal esa autoridad, entonces tendrás que rendir cuentas a quien te la dio. Y ante Él, nunca, ni lo pienses. Ante Él no te puedes excusar, no te puedes tratar de minimizar tus atropellos, tus excesos y desmedidas atribuciones, porque sabes que Dios te va a pedir cuenta de tus hijos. Como padre, le rendirás cuenta a Dios por tus hijos de cómo usaste esa autoridad o bien cómo no la usaste. Porque a veces hay padres tan débiles que no quieren usar tal autoridad, que le temen a Dios, le temen, a sus hijos en lugar de temerle a Dios. Tienen temor de los hijos que los vayan a demandar. Si un hijo te amenaza que te va a demandar porque lo castigas, es porque no has usado autoridad con él. Porque cuando hayas usado tal autoridad, ese hijo ni siquiera va a pensar en decirte tal cosa. No es un atropello, es simplemente usar la autoridad como debes usarla, de acuerdo a lo que Dios ha querido. Escuché a alguien que decía: qué tontería estamos pasando hoy en este día. Nosotros, nuestra generación, le temíamos a nuestros padres y ahora le tenemos temor a nuestros hijos. Somos una generación miedosa. Pensaba. Hermanos, el principio de autoridad, cuando es mal usado, tendrás que rendir cuentas. Ustedes, hermanos, tendrán que rendir cuentas a Dios como miembros de esta congregación. Tendrán que rendirle cuentas a Dios porque no fueron fieles y estables en todo aquello que Dios les permitió. Le tendrán que rendir cuentas a Dios, inclusive por no ser partícipes correctos y adecuados en esta congregación con sus dones, con sus talentos y con sus recursos. Le tendrán que rendir cuentas a Dios por causa de todo ello. Porque si Dios te dio un don, y si eres un hijo de Dios lo tienes, te preguntará por qué fuiste y lo escondiste y no lo usaste. Tendrás que rendirle cuentas a Dios por ser miembro de esta congregación y no ser partícipe en ello como deberías de hacerlo. Y déjenme decirles algo, que yo tendré que rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Y les digo una cosa, todos ustedes están presentes siempre en mi mente. ¿Para bien o para mal? Sí, porque tendré que rendir cuentas por ustedes. Porque Dios me puso aquí y nos ha puesto algunos, como el hermano Eder, junto conmigo, para poder guiarles. Y tendremos que rendir cuentas de cómo lo hicimos. Y quisiera hacerlo bien. Quisiera hacerlo bien. ¿Sería mucho pedirle que me ayuden a hacerlo? Hermanos, ¿sería mucho pedirles que me ayuden a hacer y rendir buenas cuentas de ustedes? Tengo sobre mí este encargo y tiemblo delante de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced. ¿Qué dice, hermanos? Lean conmigo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Ahora vean, por favor, hermanos, no nos gusta mucho esto, la verdad. Hay de pronto algunas ovejitas de nuestra congregación que dicen: yo, ¿por qué me voy a sujetar a usted? ¿Y por qué le voy a pedir permiso para esto a usted en aquello y aquello y lo otro? Correcto. Usted no va a pedirme cosas que no tienen nada que ver en el ámbito espiritual ni eclesiástico.
Pero en aquello que sí, de pronto cuando tomamos atribuciones de decir, hago que esto, hago aquello, lo otro, voy a tal iglesia, voy a tal parte, voy y escucho allá, voy a este lugar aquí, a este convivio con aquella iglesia, a este campamento con aquellos, con nosotros, ¿se está sujetando como debería? No, no lo hace. Porque todo lo que concierne al aspecto espiritual y eclesiástico, tengo un encargo sobre ustedes. Y no nos gusta tal sujeción, no nos gusta. Hace algunos años atrás, cuando teníamos un grupo de predicadores aquí de nuestra iglesia, algunos hermanos de la iglesia que estábamos capacitando para esto, los comenzaron a invitar a algunas iglesias a predicar. Y de pronto me daba cuenta que algunos estaban predicando y yo no sabía ni cómo fue que fueron allá, porque no venían a la iglesia este domingo. Es que me invitaron a predicar y ¿qué pasó? Pero gracias a Dios había otros que decían, oye, hermano, me pidieron ir allá a predicar a tal lugar, ¿cómo me puedo? Yo decía, normalmente siempre le decía que sí, adelante, hermano, que el Señor le ayude. Alguna vez tuve que decir no, porque no estamos de acuerdo con aquella doctrina de aquella iglesia. Correcto, hermano, está bien. Dice el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, entonces, ¿qué? Con alegría y no quejándose, porque este no es provechoso. Cuando rompemos el principio de autoridad, no nos gusta la sujeción. Hijos, no les gusta la sujeción a sus padres. Cuando rompen y tocan el principio de autoridad, esposas, no les gusta la sujeción a sus esposos. Y no salgas con el cuento de que eso es arcaico, es otro tiempo, otra cultura. No, son principios de Dios establecidos desde el principio de la humanidad. Dios le dijo a Adán que él iba a recibir castigo por lo que hizo su mujer. Porque ¿dónde estabas tú, Adán, cuando tu mujer te hizo tal cosa? Y así sigue hasta los días de hoy. Y continúa, son principios, no son cuestiones de costumbres, ni cualquier otra cosa que quieras mencionar y arguir. Son principios. El principio de autoridad siempre es delegada y es delegada por Dios. De Él depende la autoridad. Seas padre, seas madre, seas hijo, seas lo que seas en cualquier lado, en cualquier parte, en cualquier lugar. Cuando alguien toca la autoridad que tú tienes, se afrenta a Dios, se enfrenta con Dios. Pero tú también, cuando usas mal la autoridad, entonces rendirás cuentas, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite. El segundo principio acerca de rendir cuentas por la autoridad que te ha sido dada y por lo que tú tienes y Dios te dio. Vamos a orar, por favor. Padre, suplicamos en esta mañana que nos ayudes a comprender y entender qué es aquello que es tan importante en nuestras vidas y que debemos someternos, Señor, a la dirección de tu palabra. Padre, ayúdanos, dirígenos, guárdanos, protege nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Protege, Señor, con tu palabra y con tu dirección todo lo que hacemos, porque no quisiéramos equivocarnos, Dios, Señor. No queremos nosotros hacer lo que nos gusta hacer, ni lo que nos apetece a nuestra carne hacer, Señor. Queremos hacer tu voluntad, porque esa es perfecta y es santa, y queremos estar sometidos a ti en todas las cosas. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico y te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.